¿Por qué un general capaz de someter reinos enteros se vio impotente ante una amenaza silenciosa que avanzaba bajo su propia armadura? Naamán no era un simple soldado. Era el comandante supremo del ejército sirio, un hombre cuyo nombre inspiraba respeto y admiración en las naciones vecinas. El Señor, el Dios de Israel, aunque Naamán no lo reconociera, le había concedido victorias estratégicas que consolidaron el poder de Damasco sobre la región. Recorría los pasillos del palacio con la autoridad de quien contaba con la confianza del rey y la lealtad de las tropas, ataviado con finas vestiduras y medallas de valentía. Sin embargo, bajo esa fachada de invencibilidad y gloria militar se escondía una lenta y humillante sentencia de muerte. La lepra, una enfermedad que no respetaba rango ni sobornos, comenzó a corromper su carne, recordándole constantemente que, a pesar de toda su fuerza exterior, era un hombre vulnerable y en decadencia. La vida de Naamán se convirtió en una insoportable contradicción entre su imagen pública y su realidad privada. Durante el día, dirigía las estrategias de guerra y recibía los honores debidos a un héroe nacional, manteniendo una postura rígida para que nadie notara sus heridas ocultas. Sin embargo, por la noche, cuando le quitaban la pesada armadura y el silencio llenaba su tienda, la realidad de la enfermedad lo atormentaba con la certeza de un futuro sombrío. Sabía que, inevitablemente, la lepra se extendería a su rostro y manos, haciéndole imposible ocultar su condición, lo que resultaría en su destierro social y la pérdida de todo lo que había adquirido. El oro que acumulaba en sus baúles era inútil contra las bacterias que consumían sus nervios y piel. Su influencia política era nula frente a la biología de su propio cuerpo. Fue en este escenario de desesperación contenida que la divina providencia comenzó a actuar inesperadamente, no a través de un gran rey o sacerdote, sino a través de una voz pequeña e insignificante a los ojos del mundo. En su casa servía una joven israelita traída como botín de una de las incursiones de las tropas sirias en las tierras de Israel. Tenía todas las razones para odiar a su captor y desear que la enfermedad lo consumiera hasta el final como venganza silenciosa por su exilio forzado. Sin embargo, el corazón de aquella joven no albergaba amargura, sino el conocimiento de una realidad espiritual que Siria desconocía por completo. Observó el sufrimiento velado de su amo y, movida por una compasión que trascendía las barreras culturales y la jerarquía de la esclavitud, decidió que no podía guardarse el secreto de la cura solo para sí misma. La joven se acercó a la esposa de Naamán en el momento oportuno, sin vacilación, sino con la absoluta certeza de quien conoce la fuente del poder de su pueblo. Dijo: «Si mi amo viera al profeta que está en Samaria, lo curaría de su lepra». Estas palabras, aunque sencillas, tenían un inmenso peso teológico, pues afirmaban que en Israel existía un poder superior a cualquier deidad siria o medicina conocida. No sugirió un tratamiento ni un médico, sino un profeta, un intermediario del Dios vivo. La esclava sabía que el problema de Naamán no era meramente biológico, sino que la solución requeriría una intervención sobrenatural que solo podría encontrarse en la tierra donde el Dios verdadero habitaba y obraba a través de sus siervos escogidos. La esperanza se encendió en el corazón de Naamán con la fuerza de un reguero de pólvora, pero interpretó el mensaje a través de la perspectiva de su propio mundo de poder e influencia. De inmediato, llevó la noticia al rey de Siria, tratando la sanación como un asunto de diplomacia internacional y negociación entre estados. El rey, apreciando a su general, no solo autorizó el viaje, sino que escribió una carta oficial al rey de Israel, exigiendo la sanación como si fuera un favor político. Naamán se preparó para el viaje, no como un humilde peregrino en busca de misericordia,
sino como un conquistador que compraría su salud. Reunió 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa fina, una fortuna incalculable destinada a pagar el milagro, creyendo que la gracia de Dios estaba en venta. La comitiva de Naamán partió hacia Israel con la pompa de una delegación real, levantando polvo y atrayendo la atención donde quiera que iba. Caballos robustos, carros ornamentados y sirvientes cargados de tesoros componían la imagen de un hombre acostumbrado a que sus exigencias se cumplieran por la fuerza o el dinero. Imaginó que el profeta de Samaria quedaría impresionado por su grandeza y realizaría un ritual complejo y místico, digno de su posición social. Naamán no tenía ni idea de que se dirigía a una confrontación directa no con la política de Israel, sino con el carácter de Dios. Viajaba con la intención de sanar, pero Dios estaba preparando el escenario para lidiar con algo mucho más profundo y arraigado que la lepra en su piel, el orgullo inquebrantable de su corazón. La llegada de Naamán al palacio real de Israel provocó un pánico inmediato y desproporcionado en el rey de Israel, Joram. Al leer la carta del rey de Siria exigiendo la curación de su general, Joram no vio una oportunidad divina, sino una trampa política destinada a justificar una nueva guerra. Se rasgó las vestiduras en un dramático gesto de impotencia, exclamando que él no era Dios para matar ni dar vida, pues la lepra se consideraba una sentencia irrevocable, equivalente a una muerte en vida. La ceguera espiritual en el palacio de Israel era tan profunda como la de Siria. El rey, sentado en el trono del pueblo de Dios, actuó como un ateo práctico, olvidando por completo que el poder de Yahvé no estaba limitado por la política ni la biología. El miedo paralizó a la corte, mientras miraban a los ejércitos sirios y al problema humano, ignorando el recurso profético que habitaba en su propio territorio. La noticia de la desesperación del rey llegó a oídos de Eliseo, el hombre de Dios, quien vivía lejos del lujo de la corte, pero mucho más cerca del consejo celestial. Eliseo envió un mensaje de reproche al rey. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Había una autoridad serena en esta convocatoria. Eliseo no se dejó intimidar por la reputación de Naamán ni por la histeria del rey. El profeta comprendió que este encuentro no se trataba de sanar un cuerpo, sino de demostrar la soberanía de Dios a una nación pagana y recordarle a una nación apóstata quién gobernaba verdaderamente. Naamán entonces redirigió a su séquito, llevando sus carros y caballos a la puerta de la humilde casa de Eliseo, creando un sorprendente contraste visual entre la gloria militar del mundo y la simplicidad del poder profético. Naamán se quedó en la puerta, con el pecho inflado, esperando a que el profeta saliera apresuradamente para rendirle el debido homenaje. Esperaba una recepción ceremoniosa, acorde con su condición de comandante supremo, quizás con incienso o palabras de adulación. Sin embargo, lo que ocurrió fue un golpe directo a su ego. Eliseo ni siquiera se levantó a verlo. En cambio, envió a un mensajero común a la puerta con una instrucción que sonó ridícula y ofensiva a los oídos de un aristócrata. El mensaje era breve y carente de misticismo. Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu cuerpo se restaurará y quedarás limpio. No hubo negociación ni contacto personal y, peor para Naamán, ningún reconocimiento de su importancia. La orden exigía obediencia ciega a un ritual que parecía carecer de lógica medicinal o espiritual. La reacción de Naamán fue instantánea y violenta. La furia lo consumió, no porque le hubieran negado la cura, sino porque el método propuesto insultaba su dignidad. En su mente había elaborado un guión de cómo debía suceder el milagro.
El profeta saldría, invocaría el nombre de su Dios en voz alta, pasaría la mano sobre la lepra y haría algo espectacular. Naamán deseaba una demostración de poder que validara su viaje y su ofrenda de oro, algo complejo y grandioso. La simplicidad de la instrucción, bañarse en un río, le quitaba cualquier participación en el mérito de la cura. Quería pagar o hacer algo difícil. No estaba dispuesto a recibir simplemente una gracia que exigía humillación pública. Su decepción reveló que buscaba la cura en sus propios términos, no en los de Dios. El insulto parecía aún mayor al considerar la geografía de la petición. El río Jordán era una vía fluvial fangosa, estrecha y a menudo turbia, indigna de un general sirio. Con desdén, Naamán comenzó a comparar las aguas de Israel con las de su tierra natal, gritando que los ríos Abana y Farfar en Damasco eran mucho mejores que todas las aguas de Israel juntas. Para él, si la cuestión era simplemente lavarse, podría haberlo hecho en casa, en aguas cristalinas y puras, sin necesidad de viajar durante días para ensuciarse en el barro israelita. El argumento de Naamán era lógicamente impecable desde un punto de vista humano. El Jordán era estéticamente inferior, pero espiritualmente estaba ciego. No entendía que el agua no tenía ningún poder químico. El poder residía en la palabra del profeta y en la obediencia a la instrucción divina específica para ese momento. Naamán dio la espalda a la casa de Eliseo y ordenó a su séquito que se marchara, furioso y decidido a regresar a Siria leproso, pero con su orgullo intacto. Este fue el momento más tenso de la narración. El hombre tenía la cura a su alcance, a solo unos kilómetros de distancia, pero su arrogancia le impedía morir. Prefería llevar la lepra de vuelta a Damasco antes que someterse a un proceso que consideraba humillante e ilógico. La tragedia estaba a punto de desatarse, pues el orgullo es la última barrera que impide al hombre natural acceder a la gracia de Dios. Naamán se marchaba con su oro, sus finas ropas y su enfermedad mortal, demostrando que el mayor obstáculo para el milagro no era la incapacidad de Dios, sino la resistencia del corazón humano a ceder. Fue en ese momento de tensión, mientras la caravana levantaba polvo camino de la frontera, que la sabiduría divina se manifestó una vez más a través de los humildes. Los sirvientes de Naamán, hombres que compartían su dolor y temían por su futuro, se acercaron a su carroza con reverente pero necesaria cautela. Rompieron el silencio opresivo con una pregunta que desmanteló la lógica del orgullo herido del general. «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te dice, lávate y quedarás limpio?» Había una verdad decisiva en ese argumento. Los sirvientes conocían el ego de su amo. Sabían que si Eliseo le hubiera pedido a Naamán que escalara una montaña empinada, matara a un león o le entregara todo su oro, el general lo habría hecho con vigor, pues tales actos heroicos alimentarían su vanidad de hombre fuerte y capaz. El argumento de los sirvientes expuso la raíz del problema. Para Naamán, un simple acto de obediencia pasiva era infinitamente más difícil que una gran proeza de valentía activa. La orden de solo lavarse lo privó de control, mérito y gloria. Ante esta lógica irrefutable y el peso de la muerte que cargaba sobre su piel, la furia de Naamán se apaciguó, dando paso a una resignación sobria. Contempló las manchas en sus manos, el horizonte de Siria, que podría no volver a aceptarlo si regresaba enfermo, y tomó la decisión más difícil de su vida militar: rendirse. Ordenó a los carros que dieran la vuelta y descendieran hacia las orillas fangosas del río Jordán. La batalla ya no era contra ejércitos enemigos, sino contra sí mismo, y el descenso al valle del Jordán
simbolizaba el necesario descenso del pedestal en el que se había colocado. Al llegar a la orilla del río, la realidad física de la obediencia se impuso. El Jordán no era un escenario de postal, era un río real, con lodo, piedras y una fuerte corriente, completamente desprovisto de glamour. Para cumplir la orden, Naamán tuvo que hacer algo que rara vez hacía en público: desvestirse. Con cada pieza de armadura pulida que se quitaba y con cada manto de lino fino que caía al suelo, la cruda realidad de su condición quedaba expuesta a los ojos de sus soldados y sirvientes. Allí estaba el gran comandante, sin sus medallas, revelando la carne blanca y muerta de la lepra que corroía su cuerpo. La humillación fue pública y total. Ya no era el general temido, era simplemente un hombre enfermo, tembloroso y vulnerable, dependiente de la palabra de un profeta que ni siquiera se había dignado a verlo. Naamán entró en el agua turbia, sintiendo el frío y la corriente, y se dio su primer chapuzón. Al salir, se miró la piel de inmediato, esperando ver algún cambio, alguna señal de mejoría, pero la lepra permaneció, repulsiva e inalterada. Se sumergió una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. Con cada inmersión sin resultado visible, la voz de la duda gritaba en su mente, ridiculizándolo por estar allí, haciendo el ridículo en un río extraño. La prueba no era solo lavarse, sino persistir en la obediencia, incluso cuando las circunstancias parecían inapropiadas. La fe de Naamán se forjaba en el silencio de Dios entre chapuzones. Necesitaba morir a su incredulidad cada vez que contenía la respiración y se hundía en el agua turbia, confiando solo en la promesa del mensajero. En la sexta zambullida, la tensión era casi palpable entre quienes observaban desde la orilla. Naamán emergió, se secó el agua de los ojos y se examinó los brazos. Las heridas seguían allí, las marcas blancas aún marcaban su piel. La lógica humana dictaba detenerse, abandonar esta farsa antes de que la humillación fuera completa, pues si 6 veces no surtían efecto, ¿por qué lo haría una séptima? Pero el mandato de Dios es preciso y no acepta conformidades parciales. El número 7 representaba la plenitud, el ciclo completo de obediencia. Naamán, exhausto y quizás luchando contra el impulso de huir, respiró hondo y se sumergió por séptima y última vez, desapareciendo por completo bajo las aguas del Jordán, sometiéndose por completo a la palabra del profeta. El instante en que emergió del agua por séptima vez fue el momento en que lo natural fue absorbido por lo sobrenatural. Los sirvientes en la orilla contuvieron la respiración, y los ojos de Naamán se abrieron de par en par, completamente sorprendidos. Donde antes había carne podrida, heridas abiertas y piel muerta, ahora había piel nueva, fresca, rosada y sana. El texto bíblico es específico y poético al decir que su carne se volvió como la de un niño pequeño. No fue solo una cura, fue una restauración, un renacimiento biológico que borró años de batallas, cicatrices y enfermedades. Naamán se miró las manos y los brazos y comprendió que el Dios de Israel no solo había remendado su cuerpo, lo había rehecho. Ese hombre emergió de las aguas no solo limpio de lepra, sino purificado de su arrogancia, transformado por la misericordia de un Dios al que antes había ignorado. Naamán regresó a casa de Eliseo, pero no era el mismo hombre que se había detenido allí horas antes con exigencias arrogantes. Esta vez, descendió de su carroza y se presentó ante el profeta no como un general sirio superior, sino como testigo ocular de la gloria de Dios. Con piel renovada y el corazón quebrantado, hizo una confesión que resonaría a través de los siglos como testimonio de la singularidad de Yahvé. He aquí, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. La curación física, por milagrosa que fuera, pasó a un segundo plano
ante la revelación espiritual que había recibido. La lepra, que había sido su maldición, sirvió como el duro instrumento para desarraigar la idolatría de su alma y guiarlo al único Dios verdadero. Naamán intentó entregar sus tesoros a Eliseo, insistiendo en que el profeta aceptara el oro y la plata, pues su gratitud humana exigía un pago tangible, una forma de retribuir el invaluable favor que se le había concedido. Sin embargo, Eliseo rechazó firmemente cada pieza de oro, jurando por la vida del Señor que no recibiría nada. Esta negativa no fue revocada, sino una lección final y crucial para el general convertido. La gracia de Dios no se puede comprar, negociar ni pagar. Si Eliseo hubiera aceptado el dinero, Naamán podría haber regresado a Siria sintiendo que había saldado su deuda con Dios, transformando el milagro en una transacción comercial. Al regresar con las manos vacías de regalos, pero lleno de salud, Naamán aprendió que el Dios de Israel obra por misericordia soberana, no por méritos ni sobornos. Entonces pidió algo inusual: 2 cargas de tierra de Israel para llevárselas. Naamán comprendió que la tierra que pisaba era santa y deseó adorar a Yahvé en ella, incluso estando en Siria, prometiendo no volver a ofrecer holocaustos a otros dioses. El hombre orgulloso partió humildemente, no llevando consigo la cura que había comprado, sino la gracia que había recibido. Pasaron siglos sobre el valle del Jordán, y las aguas continuaron fluyendo, presenciando el ascenso y la caída de imperios. Asirios, babilonios, persas, griegos y romanos marcharon por las orillas de ese río, sin saber que esas aguas fangosas guardaban el recuerdo de un milagro que presagiaba la redención del mundo. El río Jordán se convirtió en más que un límite geográfico. Se estableció como un escenario profético, esperando el momento en que la historia de Naamán encontraría su cumplimiento último y trascendental. El barro que una vez lavó la lepra de un general gentil estaba destinado a envolver a alguien infinitamente superior a Naamán. La curación del sirio fue solo una sombra, un presagio físico de una realidad espiritual mucho más profunda que Dios estaba a punto de inaugurar en la plenitud de los tiempos, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo a través de esas mismas corrientes. Casi 900 años. Después de Naamán, una nueva voz resonó en el desierto de Judea, cerca de las orillas del mismo río Jordán. Juan el Bautista, un hombre vestido de pelo de camello y con el espíritu de Elías, apareció predicando un bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Multitudes acudieron a él, descendiendo a las aguas, confesando sus faltas, buscando una purificación que la ley y los sacrificios del templo ya no podían satisfacer plenamente en sus conciencias. El escenario estaba preparado: el río de la sanación, el profeta de Dios y la necesidad humana de purificación. Pero, a diferencia de Naamán, quien dudó en entrar, la gente acudió desesperada, reconociendo su lepra interior, la mancha del pecado que corrompía no la piel, sino el alma. Y fue en medio de esta multitud de pecadores arrepentidos que el verdadero protagonista de la historia humana se acercó silenciosamente a la orilla. Jesús de Nazaret bajó al valle del Jordán, no porque necesitara sanación, sino para cumplir toda justicia. La escena contrasta marcadamente con la de Naamán. Mientras que el general sirio llegó con caballos, carros, oro y un ego inflado, Jesús llegó a pie, sin riquezas, en total humildad y anonimato. Naamán era un pecador con una enfermedad visible. Jesús era el santo de Dios, sin mancha, sin pecado y sin culpa. Naamán necesitaba lavarse para eliminar su impureza. Jesús entró en las aguas para, en un sentido espiritual, tomar sobre sí la impureza del mundo. No entró en el
Jordán para ser santificado por las aguas, sino para santificar las aguas e instituir un nuevo camino de salvación. El orgullo de Naamán casi le impidió recibir la gracia. La humildad de Jesús lo llevó a sumergirse en la condición humana para traer gracia a todos nosotros. La carne de Naamán había sido restaurada, pero la misión de Cristo era lidiar con una enfermedad mucho más letal y universal. La lepra de Naamán era un terrible símbolo del pecado. Adormece, corrompe, aísla y conduce a la muerte. Así como Naamán no pudo sanarse a sí mismo con su poder o riqueza, la humanidad no pudo librarse de la lepra del pecado mediante la filosofía, el moralismo o la religión humana. Jesús, el Cordero de Dios, entró en el Jordán como el sustituto perfecto. Se sumergió en las aguas de la muerte y el juicio, identificándose con la raza caída, para que, así como Naamán emergió del río con nueva carne, todo aquel que cree en él pueda emerger de las aguas del bautismo espiritual como una nueva criatura, regenerado y purificado para siempre. En el momento en que Juan el Bautista, temblando ante la santidad que emanaba de su primo, consintió en bautizarlo, un silencio reverente inundó las orillas. Jesús fue sumergido en las aguas del Jordán, el mismo río que siglos antes había recibido la carne contaminada del general sirio. Ese acto tuvo un peso cósmico. Las aguas que lavaron la lepra de Naamán ahora envolvían el cuerpo de quien tomaría sobre sí la enfermedad moral de toda la humanidad. Jesús no se sumergió 7 veces, sino solo una, pues su sacrificio sería único y suficiente para todos los tiempos. El río Jordán, que para Naamán había sido un lugar de humillación y prueba, se convirtió para Jesús en el escenario de su aprobación y el comienzo de su ministerio redentor. Donde Naamán dejó su piel vieja y enferma, Jesús dejó el ejemplo de la justicia plena, inaugurando una nueva era donde la purificación no sería externa, sino interna y eterna. Al emerger Jesús de las aguas, el cielo, que tantas veces había parecido cerrado y silencioso para la humanidad sufriente, se abrió en una respuesta gloriosa. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma corporal, como una paloma, y una voz retumbó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mientras Naamán emergía de las aguas con la carne de un niño pequeño, Jesús emergió de las aguas declarado el eterno Hijo de Dios. La conexión era perfecta y divina. La restauración física del Tsentosis general apuntaba a la restauración espiritual que traería el Hijo. Allí, en medio del desierto, lejos de los templos de piedra y los rituales vacíos, Dios confirmaba que la verdadera purificación venía del cielo, a través de aquel hombre que, siendo rico, se hizo pobre para que, mediante su pobreza y obediencia, muchos pudieran enriquecerse y purificarse. La narrativa de Naamán y el bautismo de Jesús convergen en la devastadora verdad de que el mayor problema del hombre no es la circunstancia externa, sino su condición interna. La lepra de Naamán era terrible, aislando y matando el cuerpo, pero la lepra invisible del pecado separa el alma del Creador eternamente. Así como Naamán intentó usar su posición y riqueza para resolver su problema, la humanidad intenta usar la moral, la filosofía y la religión para sanar su propia alma. Pero el río Jordán permanece como un testigo fluido de que nuestros esfuerzos son inútiles. La sanación requiere que descendamos de nuestros carros de guerra, que abandonemos nuestras nociones de mérito y aceptemos la simple y escandalosa instrucción de la gracia: cree y serás purificado. No hay ríos en Damasco, ni oro en nuestras arcas, que puedan reemplazar la sangre de quien fue bautizado en el Jordán y posteriormente bautizado en la muerte de la cruz. La ofensa que Naamán sintió ante la simplicidad de la orden de Eliseo
es la misma que el orgullo humano siente ante la cruz de Cristo. Parece demasiado fácil, demasiado simple o una locura para la mente sofisticada que desea hacer algo grandioso para merecer la salvación. El camino a la sanación espiritual, como el de Naamán, es una afrenta al ego humano. Exige que admitamos nuestra total incompetencia, que nos despojemos de nuestras vestiduras de justicia propia y nos sumerjamos en la misericordia de los demás. La historia nos enseña que a Dios no le interesa nuestra fuerza, nuestra pompa, ni nuestras negociaciones. Busca un corazón quebrantado y contrito, dispuesto a obedecer su voz, incluso cuando nos ordena hacer lo que parece ilógico a los ojos del mundo. La puerta de la gracia es baja, y solo quienes se inclinan, como finalmente lo hizo Naamán, pueden atravesarla. Hoy, el río Jordán sigue fluyendo, sus aguas siguiendo el curso trazado desde la antigüedad, indiferente al tiempo pero cargado de memoria. La historia de un general orgulloso y un humilde salvador resuena como una invitación perpetua a todas las generaciones. Naamán regresó a Siria trayendo "y tierra de Israel", decidido a adorar solo al Señor, demostrando que la verdadera sanidad transforma no solo la piel, sino también la identidad y el propósito de la vida. De igual manera, quienes son lavados por Cristo no solo se liberan de la culpa, sino que se convierten en templos vivientes del Dios vivo, en tierras extranjeras, testigos de un poder inexplicable pero experimentable. El Dios que sanó la lepra y envió a su Hijo no ha cambiado. Sigue siendo el único Dios en la tierra, soberano, sobre reyes, generales, enfermedades y el abismo del alma humana. La pregunta final que flota en el aire, solemne e inevitable, no es si Dios puede sanar, sino si estamos dispuestos a descender al río. La sanidad está disponible, el precio ya ha sido pagado por otro, y el agua es agitada por la gracia. Naamán casi perdió su milagro porque el camino de Dios no se alineó con sus expectativas de grandeza. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces permanecemos en la orilla, enfermos y agobiados, abrazando nuestro orgullo, rechazando la simplicidad de la salvación? La historia termina, pero la realidad espiritual permanece abierta ante nosotros. El Dios de Israel, el Dios de Naamán, el Padre de Jesús, no espera nuestro oro ni nuestra fuerza, sino nuestra inmersión de fe. Porque en toda la tierra y en todos los cielos no hay otro nombre, ningún otro río, ninguna otra sangre capaz de limpiarnos de nuevo.